Bien, mis amados hermanos, entonces estamos en la clase, en el estudio de textos espurios de la Biblia, hermanos. Ya vimos una parte, ya vimos algunos puntos, hermanos, el por qué se les conoce como versículos espurios, hermanos, espurios. Y ya vimos unos puntos el cual se debe, por qué surgieron. El primero fue, hermanos, el número 1, el copiado manual. El segundo fue traducciones y versiones, hermano, que vimos que a medida de que la Biblia se iba traduciendo en diferentes idiomas y se iba adaptando a diferentes culturas, se produjeron muchas versiones, hermanos, en las cuales, hermanos, a menudo iban incluyendo, excluyendo versículos de manera inconstante, hermanos. Vimos también que es por la aparición de estos versículos espurios por intereses teológicos, recopilación de cánones o canónicos. También vimos la crítica textual, hermanos, conversaciones continuas. Y vimos también, analizamos, hermanos, el emblemático, hermanos, versículo de Primera de Juan 5:7, hermanos, que ya vimos, hermanos, ahí que por sí, hermanos, el verso número 7 fue agregado, pero aún así, hermanos, que ahí lo pusieron, hermanos, como para apoyar o afirmar la doctrina de la Trinidad. Por sí el mismo contexto, hermanos, nos habla de la Trinidad, hermanos, aunque no estuviera ese verso, hermanos, por sí nos habla el contexto de la Trinidad. Y esto es importante nosotros conocer, hermanos, el contexto, porque como dijo la vez pasada mi hermano Adrián, afuera podemos encontrarnos con gente preparada, ya sea con denominaciones, y nos va a sacar ese verso así, pero ese sabías que no están los textos antiguos. Y si no lo sabemos, hermanos, vamos a ser conmovidos, hermanos. Pero cuando ya sabemos el por qué, claro, entonces obviamente si encontramos a personas afuera que nos dicen, pero ese verso sabías que no están los... Ah, claro, perfecto, pero yo no me estoy basando obviamente en el verso, sino en el contexto. El contexto me está hablando de la Trinidad, y no nada más eso, sino hay otros contextos que igual me hablan de la Trinidad. Entonces esto es, hermanos, para tener conocimiento, ¿no? ¿Para qué? No para defender nuestra fe, sino para estar firmes en la fe, hermanos, que no nos muevan. Para eso es, hermanos, para conocer más a profundidad la doctrina del Señor y ver lo que obviamente fue agregado, hermanos, o no, pero que eso no nos mueva y que sepamos responder para esas personas que nos digan, que no nos quedemos con, híjole, de veras, ¿y ahora qué respondo? ¿O qué digo? Y eso hace que te muevas o que te digas, no, pues creo que sí tiene razón. Pero ya conociendo a ese hermano, sí, perfecto, sí, tenemos conocimiento y nadie nos mueve, ¿sí? Por eso es precisamente que nosotros hayamos aprendido qué es el contexto, el buen contexto, hermanos, porque el simple contexto nos va a decir lo que realmente el verso está diciendo. Bien, hermanos, entonces, aunque no estuviera con ese verso que lo fue añadido para apoyar la Trinidad, por el simple hecho del contexto leyendo nos da la luz de que nos habla de la Trinidad, hermanos. Entonces, para eso es, hermanos, conocer qué versos son los famosos versos espurios. Entonces nos quedamos, hermanos, hasta analizamos el versículo 7, ¿verdad? Hasta ahí fue donde les di. Entonces, sí. Gracias. Ejemplo de 1 Juan 5:7, este versículo se conoce como la Juanina. Juanina. Bien, hermanos, apunten, mis queridos hermanos, detalle del versículo de 1 de Juan 5:7. ¿Tiene un detalle? Detalle del versículo 1 de Juan 5:7. Y le escriben el versículo de 1 de Juan 5:7
el versículo de 1 de Juan 5:7, tal como aparece en la Reina Valera, que dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Reina Valera, ¿no? Dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Coma. Este versículo ha sido fundamental para aquellos que defienden la doctrina de la Trinidad, coma, para aquellos que defienden la doctrina de la Trinidad, coma, que sostiene que Dios existe como que Dios existe como una única divinidad en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿no voy a poner esto? Que nos habla aquí, hermanos, como lo dije, aunque no estuviera ese versículo que apoyara, hermanos, por sí el simple hecho de leer el contexto nos da luz que obviamente habla de una Trinidad, ¿sí? Entonces, obviamente, aunque no estuviera este verso, hermanos, como lo sabemos, por el contexto, hermanos. El contexto nos habla de una Trinidad, ¿sí, hermanos? Pero hermanos, este versículo ha sido para aquellos que defienden la Trinidad. Y en cierta forma, hermanos, muchos hermanos que no saben lo que es el contexto, hermanos, se basan mucho en este verso. Entonces, cuando se encuentran con alguien, hermanos, que les dice, es que ese verso fue agregado, entonces ahí, con el problema que se enfrentan ellos es que los hacen dudar, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no conocen el contexto, hermanos. Pero conociendo el contexto, como lo dije, si usted, hermanita Leti, o hermanito Javier, o mi hermano Adrián, ustedes les dicen, ese verso o ese versículo fue añadido, no aparece en los originales, ¿qué le contestaría a usted, hermanita? Pues no cambia el contexto, al final se habla de lo mismo.
Por el contexto, hermanas. Usted, o sea, si alguien le dice, ¿sabes qué? Ese versículo, ¿sabes qué? Fue agregado, no está en los originales, no están los escritos originales. Dice, oh, sí, claro, yo tenía conocimiento de eso, claro, pero no me estoy basando más en el versículo, sino me baso en todo el contexto. Entonces, aunque no afirmara por sí el contexto nos da la revelación, hermanos, de la deidad, de la divinidad, de la Trinidad de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, abajo le vamos a poner, hermanos, análisis textual. Aparte. Ajá, aparte, análisis textual y ausencia en manuscritos antiguos. Manuscritos Antiguos. Abajo, mis hermanos. Sin embargo, la autenticidad de Juan, de primera de Juan 5:7, ha sido ampliamente cuestionada debido a su ausencia en los manuscritos, más antiguos. ¿En los qué, perdón? Ausencia en los... Manuscritos. Debido a su ausencia en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Punto, hermanos. La mayoría de los manuscritos griegos antiguos que son la base de muchas traducciones modernas de la Biblia, coma, no contienen este versículo. Fue añadido posteriormente en algunos manuscritos latinos. En la Vulgata de Jerónimo en el siglo V. Y en la Vulgata de Jerónimo del siglo V. Pero no se encuentra en los manuscritos más antiguos.
pero no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables. Pero no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento. ¿Así voy bien, mi hermano Javier? Más despacito usted me dice. Sí. ¿Así? Ahora. Gracias, hermano. Sí. Ah, dígame usted así, sí. Maestro. ¿Lo ven? Ok. Coma. Lo que plantea serias dudas. ¿Cómo? Lo que plantea serias dudas. ¿Seria? Serias dudas. Lo que plantea serias dudas sobre su autenticidad. En resumen, Primera de Juan 5:7. Es un caso emblemático de un versículo espurio. De un versículo espurio. Punto, mis hermanos. Entonces vemos, hermanos, que no aparecen en los originales, hermanos. Pero eso a nosotros no nos mueve, hermanos. ¿Por qué? Porque ya conociendo, hermanos, el contexto y conociendo esto, hermanos, pues no nos debe de mover eso, hermanos. Porque al final de cuentas, pues es lo está como apoyando, hermanos, lo que realmente el texto está diciendo, hermanos. Así es que es preciso que nosotros lo conozcamos esto. ¿Por qué? Porque si de aquí a mañana nos encontramos a personas de diferentes dominaciones y nos salen con esto de que el versículo no, obviamente no, lo sabemos, hermanos, y no nos mueve, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a estar basados al versículo, sino con lo que dice el contexto, hermanos. Y así en toda la Biblia, hermanos, siempre vamos a ver todo lo que se refiere a un versículo por su contexto, hermanos, porque eso ha llevado, hermanos, a grandes maestros, hermanos, a andar, a equivocarse, de andar agarrando por aquí versículos de allá, otra aquella parte, y mezclarlos, cuando los contextos hablan de cosas muy diferentes, hermanos, ¿sí? Entonces hay que ir siempre al contexto, hermanos, de cada libro, y a veces hay que estudiar todos los libros, dependiendo si son de Romanos, es de 16, ¿no, hermano? Si no me equivoco. Romanos es como 16 capítulos. Hebreos creo que no sé, también es de 12. Es más largo. Entonces nosotros tenemos que entender todo ese libro en su panorama contextual, hermanos. Y es interesante, hermano, que esta doctrina de la Trinidad, incluso nosotros la compartimos con Roma, porque no diferimos de muchas cosas. Sí hay algunos detalles en los que, por ejemplo, no estamos de acuerdo en la Trinidad, que, por ejemplo, que el Espíritu Santo es el esposo de María, que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre es el Padre de María, como lo quieren enseñar. En eso no estamos de acuerdo, pero la Trinidad, Sí. la esencia de la Trinidad, compartimos la misma doctrina. Exacto, sí. Aunque ciertamente el problema de ellos, hermanos, es que doctrinas generales las suben como fundamentales, y ese es el problema. Pero sí, compartimos lo que es, hermano, la Trinidad compartimos lo mismo. Y recuerden, hermanos, que pues la iglesia, el Señor sacó de ahí, de la iglesia católica, levantó a hombres, o sea, reformadores, hermanos, a aquellos que les conocen como Lutero, John Wesley, que pertenecieron que estaban, pero el Señor los sacó. Pues siempre el Señor ha tenido ahí escondida su iglesia. Siempre ha levantado a hombres para que realmente hablen lo que es su palabra. Entonces, obviamente, no diferimos mucho de eso. En eso de la Trinidad, pues compartimos lo mismo. El problema de ellos es que ellos elevan doctrinas generales como fundamentales. Como, por ejemplo, a María, darle una divinidad que la misma Biblia no De hecho, María respalda. la tiene como
una doctrina fundamental. Mental, exactamente. Como el purgatorio, otra Todavía no es ni siquiera una doctrina, o sea, nada que ver. nada, entonces, otra como el purgatorio. Pero ¿no? no igual es una doctrina fundamental. Entonces, y tomando versículos por su contexto que no tienen nada que ver con el purgatorio. Entonces, esto nos sirve, hermanos, no con ellos, pero sí con nuestras denominaciones, hermanos, para obviamente obtener más conocimiento realmente, hermanos, de la Escritura, hermanos, y estar bien fundamentados en la palabra del Señor. Bien, hermanos, entonces ese fue el emblemático versículo espurium de 1 de Juan 5:7. Ahora vamos a pasar a otros, hermanos, a otros versículos. Pónganle ahí, mis hermanos, otros versículos espurios, revelantes. Otros versículos espurios, Relevantes, ¿no? relevantes, hermano. ¿Cómo les dije? Relevantes. No, relevantes, perdón, hermano. Relevantes. ¿Y cómo es? Relevantes, como dije. Dice, dice, a lo largo de la historia de la Biblia, a lo largo de la historia de la Biblia, coma, se han identificado varios versículos, espurios, coma, de los cuales algunos se han incluido en ciertas versiones de la Biblia. Coma. Mientras que otros han sido considerados apócrifos o dudosos. Respecto a su autenticidad. ¿Respecto a qué? A su autenticidad. A continuación veremos algunos. Punto. El primero, pues obviamente ya lo vimos, hermanos. Primera de Juan 5:7, hermanos. Ahí lo ponen. Primero es Primera de Juan 5. El segundo, hermanos, número 2. Marcos 16, hermanos. 16. Marcos 16. Verso. Del 9 al 20, hermanos. Vamos para allá, hermanos, a las Biblias. ¿Vamos para allá? Bueno, vamos al Evangelio de Marcos. Y vamos a leer del 20 en adelante, hermanos. Del 9 al 20.
Quien lo tenga, mi hermano, léele esta lectura. Mi hermano Javi, por favor. La palabra de nuestro Dios dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bien, hermanos, leímos del 9 al 20. Supuestamente, hermanos, aquí en Marcos 9, del 16, del 9 al 20, hermanos, este evangelio de Marcos termina hasta el versículo 8 nada más. O sea, si vamos del 1 al 8, vamos a leerle, hermanos, porque dan cuenta, termina con un punto el 8, hermanos, y supuestamente todo eso, hermanos, todo eso fue agregado, no aparece en los manuscritos originales, en los manuscritos antiguos no aparece. Entonces, el evangelio ahí de Mateo en el capítulo 6 nada más termina del 1 al 8, hermanos. Ahora vamos a leer de ahí del 16, del 1 al 8. Dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas no se fueron huyendo del sepulcro, pero les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Supuestamente, hermanos, en el original, obviamente, en los originales, hermanos, nada más el evangelio ahí de ¿qué dije? De Marcos. Del capítulo 6 termina nada más hasta el 8, hermanos. Todo lo demás fue agregado, hermanos. Se dan cuenta, ya no cuadra. Pero bueno, esto es para tener conocimiento, hermanos, Sí, pero en los originales nada más aparece, hermanos, termina hasta el versículo 8 nada más. Y después del 17 hasta el 20 ya.
Del 9 El 9. hasta el 20, hermanos, son espurios, hermanos. Hasta el 20. Ujú. Así que estaba bien. Supuestamente, hermanos, en los originales, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, ahí nomás termina del versículo 1 al versículo 8, hermanos. Todo lo demás, del 9 al 20, hermanos, fue agregado, hermanos. Es un espurio ahí, porque no aparece en los originales, bueno, en los manuscritos antiguos, no aparece. Apuntan ahí, mis hermanos, ahí adelante de Marcos, que les dije, Marcos 16. El Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Repito nuevamente, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8, en los manuscritos más antiguos. Pero en algunos manuscritos posteriores se agregaron estos versículos adicionales. ¿Se agregaron? Ajá. ¿Esos versículos? Adicionales que relatan las apariciones de Jesús, ¿Qué? que relatan las apariciones de Jesús después de su resurrección. Bien, ese fue ahí el Evangelio de Marcos 16, hermanos, que a partir de 9 en adelante son espurios, hermanos. No aparecen en los manuscritos más antiguos, hermano, sino que fue agregado en manuscritos posteriores, hermanos. Bien, vamos a otro, hermano, a otro versículo espurio, y este se encuentra en Mateo 17:21. ¿Apuntamos? Mateo 17:21. Mateo 17:21. Ajá. Y lo que fue agregado ahí, hermanos, es una porción, hermanos, donde dice, vamos a ver, Mateo 17:21. A ver, no sé. El 21, hermanos, supuestamente fue igual agregado, hermanos. Sí, de hecho ya chequé el manuscrito antiguo y nomás llega hasta el 8. Ajá. Termina, dice, con la huida de la mujer asustada. Que se fueron asustadas, ¿verdad? Hasta ahí termina. Bien, ahora vamos a otro, Mateo 17:21, hermanos. El 21 supuestamente igual no aparece en los manuscritos más antiguos en el griego, hermano. ¿Qué dice mi hermano Javi? Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Supuestamente esa porción, hermanos, ese 21 fue agregado. No se encuentra en los manuscritos
más antiguos, hermanos. Ese es otro, obviamente, otro versículo espurio. ¿No está? Ese es el del anterior. Ajá, el anterior, hermanos. Va el 5, el 6 y de ahí hasta el 8. De hecho, creo que ni el 7. El 7 como que lo juntaron parte, fragmentos de una con otra. Bien, hermanos. Entonces aquí en Mateo 17:21 tampoco obviamente se aparecen los manuscritos antiguos, hermanos. Bien, apunten, hermanos, ahí. Adelante de Mateo 17:21 dice, la razón principal la razón principal para considerar este versículo como espurio es que no se encuentra en los manuscritos. Es que no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos. Y confiables del Nuevo Testamento. Por lo que no se considera parte del texto original de Mateo. Bien, hermanos, ese es otro versículo espurio que nos aparece allí en Mateo. Ahora vamos a otro, hermanos, Romanos 8. Romanos 8:1, hermanos, la parte B, hermanos. 8. Romanos 8:1, hermanos, la parte B. Romanos 8:1. ¿Dónde dice, hermanos, los que no andan conforme a la carne? Esa parte, hermanos, fue agregada, hermanos. Vamos a leer Romanos 8:1, hermanos. ¿Quieren ustedes darle lectura? En adelante. ¿Del 1? Ajá. Dice, la palabra de nuestro Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sigo? Hasta ahí, hermano. Bien, la parte que fue agregada, hermanos, es los que no andan conforme a la carne. Si se dan cuenta, hermanos, cómo inicia, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿quién? En Cristo Jesús. Hasta ahí obviamente termina, hermanos, en los originales antiguos, obviamente en los manuscritos antiguos, omite esta parte, hermanos, no los que andan conforme a la carne. El verso nada más termina, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque sí sería contradictorio, ¿no, hermanos? Sí.
Entonces, esa parte, hermanos, fue agregada, hermanos. No aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Sí? De hecho, nada más aparece hasta donde dice, ninguna condenación, dice para los que están en Cristo. Nada más. Creo que ni siquiera aparece la parte de los que andan conforme al Espíritu. Porque termina hasta la traducción, es que bueno, se traduce originalmente: ninguna realmente ahora condenación a los en ungido Jesús. Ajá, y ya de ahí agregan las demás palabras. Ajá. Entonces, esa parte, hermanos, es omitida, no está en los originales, en los manuscritos más antiguos. Bien, allá adelante, hermanos. Entonces ya tenemos, porque sí sería contradictorio, hermano. Dice, ninguna condición hay para los que están en Cristo. Y sabemos que las cartas paulinas, hermanos, dicen que el que obra en nosotros es Cristo y el que va a terminar la obra es Cristo. Y no podemos, si nosotros tenemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Entonces sería contradictorio los que no andan conforme a la carne. Digo, si lo ponemos esto, hermanos, a los incrédulos, pues obviamente sí aplica para ellos, ¿no? Porque ellos sí andan conforme a la carne. Pero un cristiano, hermanos, no puede andar conforme a la carne. Eso quiere decir que no peca, sí peca, pero no anda conforme a la carne. O sea, no abraza el pecado. Es como repetitivo, ¿no? Como sobreentendido. Es, mire, repetitivo y que... Sobreexplicado. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un espíritu dentro de ellos. Entonces, ellos sí andan conforme a la carne. Pero un cristiano podrá caer y pecar, sí, pero no va a andar conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu le va a redarguir. ¿Por qué? Porque va a venir disciplina de partidos. Porque ya no nos deja estar en paz. No podemos pecar porque el espíritu nos redarguye, que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, ahí no va. Si eso lo ponemos al lado de los cristianos, no va, hermanos. Entonces, esa parte fue agregada, hermanos. Porque nos empieza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Como dice, no conforme a los que andan en la carne. Si lo ponemos en el lado cristiano, pues no cuadra. Si lo ponemos del lado de los incrédulos, pues sí, ¿no? Bien, entonces esa parte, hermanos, donde dice, no los que andan conforme a la carne, hermanos, no aparece en los manuscritos más antiguos, hermanos. Apuntan ahí, hermanos, después de Romanos 8. La segunda parte de Romanos 8:1. Romanos 1:8. Dice la segunda parte de Romanos 8:1. Muchos manuscritos antiguos omiten esta parte. Omiten esta parte y simplemente termina el versículo con abren un entre paréntesis, hermanos, ahí por favor, y le ponen ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si lo buscamos en otras versiones, hermanos, igual no aparece esa parte, hermanos. Como versiones como la... ahí se me fue ahorita la TDX, algo así. Según es una de las versiones más apegadas, más limpias. También tiene errores, sí, pero es una de las más limpias. Bien, hermanos, otro versículo espurio, hermano, nos aparece en Juan 7:53.
¿Cómo? ¿Juan 6? Juan. Juan 7, Evangelio, sí, cuando digo Juan 7:53. Buenas tardes. Hola. El Evangelio de San Juan 7:53. De la idea. ¿Dónde? No sé qué das. Ah, no se preocupe. Usted más escucha. No pasa nada. Los jueves son de estudio y práctica. Ajá. Pero no pasa nada. Mañana también tenemos ya. Adelante, mi hermano. Dice la palabra de Dios, dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Juan 7:53. No más el 53, hermano. Ajá. Ajá, hasta ese. Ahí, hermanos, ese versículo fue añadido, hermanos. Es un versículo espurio. ¿Sí? No aparece, hermanos, en los manuscritos antiguos originales, no aparece. Ese fue agregado, hermanos. Donde según habla de la mujer adúltera. Sí, ese versículo, hermanos, el 53 fue agregado. No aparece en los manuscritos más antiguos, hermanos. Y obviamente eso ese, hermanos, es posterior del que sigue. ¿Sí? Entonces, ese igual, hermanos, es un versículo espurio, hermanos. De hecho, se ve que ahí nomás hacen una como aclaración. O sea, realmente no tiene ni... Nomás es como aclarando, ¿no? Cada quien se fue por su casa y Jesús se fue para otro lado. Exactamente. Pero eso nos sirve mucho, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender más la palabra de Dios. Porque, digo, a muchos que desconocemos esto, pues agarramos esos versículos sin tener conocimiento. Y si no sabemos el contexto, hermanos, nos van a sentir mal, vamos a meternos como en duda, hermanos. Solamente por eso. Bien. El siguiente, hermanos, está en Mateo 6. El siguiente versículo espurio está en Mateo 6:13, parte B. ¿Cuál, perdón? Mateo 6:13. ¿Tienes una observación? El Evangelio de Mateo, el puente. ¿Mateo 6 qué? Mateo 6:13. ¿Puede darle lectura a mi hermano Javi, por favor? La palabra de Dios dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La parte, hermanos, que ahí se omite, hermanos, o que no personales, o la adicional de ese, dice, porque tuyo es el reino. Esa parte se metió ahí, hermanos, no aparece. Aparte que es mala traducción, porque Dios no te puede meter en tentación. Exacto. Eso lo dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, cuando dice no me metas en tentación, es como decir que él te está tentando o está de alguna manera provocando la tentación. No, la traducción correcta es no nos dejes caer. Exacto. Ahí va la traducción. ¿Es aquí? Y el espurio es donde dice porque tuyo es el poder, ¿no? Ajá. Okay. Exactamente. Entonces ahí en Mateo 6:13 tenemos obviamente otro verso espurio, hermanos. ¿Cuál esta frase, hermanos, no se encuentra, hermanos, en todos los manuscritos más antiguos, hermanos?
Es una adición posterior en algunos textos, hermano, pero no aparece. Bien. Vamos a otro, hermanos. Lucas 22. Verso. Del 43 al 44. Lucas 22 del 43 al 44. ¿Qué dice, manito? Javi. Dice, la palabra de nuestro Dios dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerte, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bien ahí, hermanos. Del 43 y 44, hermanos, estos versículos, hermanos, donde describe que el sudor de sangre de Jesús en el Getsemaní, son considerados, hermanos, versículos espurion en muchos manuscritos antiguos de Lucas, hermanos. O sea, no aparecen en los manuscritos antiguos, hermano, eso. Porque recuerden que antes la Biblia, hermanos, no estaba separada por capítulos ni versículos. Por eso es que a veces no tenemos que prestarle mucha atención a los encabezados. Porque es un error que se ha cometido, que piensan lo que termina ahí. No, la Biblia es de corrido. Entonces, hermanos, lo que estábamos viendo la semana pasada, esto llevó a varios errores. Y uno de esos, hermanos, estos hermanos que están en Lucas 43, 44. Esos dos versículos, hermanos, donde describe ahí en el jardín de Getsemaní, son espurios, hermanos, porque no aparecen en los manuscritos antiguos. Bien, hermanos. Y estos textos ustedes los pueden en casa, investiguen, vayan a los originales, a los textos antiguos. ¿Por qué? Pues muchas veces nosotros, bueno, hasta yo caí algunas veces en usar estos textos para una enseñanza. Todos, hermanos. De alguna manera los usa uno como algo hasta doctrinal. Y resulta que no están en la Biblia. Por ejemplo, el de Juan 1, o el primero de Juan, es el de la Trinidad, el 5:7. O sea, uno lo usaba incluso para predicar o así. Que no existe. Este que acabamos de leer, sí, aparece también en la película. Ajá, sí se usa. Entonces tiene uno que ir, hay que ver los paralelos, si en algún paralelo aparece y si en algunos de esos, a veces por eso los anexaron, para que compartieran, para que fueran compatibles, pero hay que ver si no están en los demás paralelos, definitivamente tenemos que tener cuidado cuando los citamos, para no caer en una enseñanza de hombres. Porque sí, estos textos nos han dado enseñanzas. Han influido mucho en la enseñanza cristiana. Pero por eso es bueno conocer a estos hermanos, porque, como estaba diciendo, lo comentó el hermano hace 8 días, a veces nosotros agarramos estos versículos como doctrina, hermanos, y resulta que no aparecen en los versículos. Y entonces, ¿cómo nos quedamos así de, pega nuestra fe, ¿no? Porque empezamos a dudar, más estamos débiles, empezamos a dudar. Pero ya cuando lo que nos ayuda mucho a nosotros, hermanos, es el contexto, hermanos. No, y deja que llega, por ejemplo, un rabino instruido, Ajá. Sí, no, un mesiánico instruido, y te pega y te hace tambalear. Te va a decir, ¿qué te vas a hacer en esos textos si ni siquiera existen? Sí. Y te hacen que tu fe se pueda tambalear, te hacen que te puedas incluso entristecer, o sea, desanimar. Pero por eso es muy bueno conocer este tipo de estudio, hermanos, porque así ya conocemos y llega, obviamente, tenemos ya conocimiento de esta parte o de este estudio y no nos mueve, hermanos. Pero sí, imagínense, no nos encontramos con un rabino, pero imagínense, nos encontramos con un rabino judío que habla el hebreo
y nosotros citándole versículos que fueron espurios, que fueron agregados, pues ¿qué va a pasar, hermanos? Si somos débiles en la fe, si estábamos como los hebreos, hermanos, que se quedaban nomás con la pura leche, pues nos van a hacer dudar, hermanos. Entonces, pues, es bueno estudiar, hermanos, no para sentirnos más, no para engrandecernos, no, sino para, dice el Señor, que entre más nosotros nos den más, hemos menguar menos, sino para realmente el poder instruir a más hermanos y el poder nosotros ser edificados en la palabra del Señor. Entonces, aquí, hermanos, este versículo, hermanos, describe el sudor de la sangre de Jesús en el jardín de Getsemaní, hermanos. Son unos versículos, hermanos, que no aparecen en los manuscritos, son unos versículos espurios. Y bueno, dice que se le apareció un ángel del cielo. Bien, hermanos, vámonos a otro. Fíjense que este versículo 23, si lo escarbamos, tiene mucha congruencia que no exista. ¿Por qué? Cuando Satanás tentó a Jesús, dice que Satanás le dijo, échate abajo. Dice, pues escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Entonces, aquí él dijo, sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, de alguna manera Jesús no estaba usando de ese privilegio que él tenía, porque sí lo tenía, lo tiene, lo tuvo siempre. No podemos decir que en ese momento no lo quiso usar y que aquí a lo mejor dijo, pues aquí sí lo uso. Porque aquí estaba completamente, él estaba lleno del Espíritu Santo, ni siquiera había la necesidad de que lo fortaleciera. Cuanto más él se limitaba, pues él era más fuerte mismo. Pablo lo dice, que él se perfecciona en la debilidad del hombre. Entonces aquí vemos que no concuerda con cuando él rechaza, cuando Satanás lo tienta, le dice, hey, que os mande sus ángeles que te fortalezcan, que te sostengan en sus manos. Entonces aquí ya como que igual no cuadraría. Porque aquí entonces sí el ángel al final sí se le hubiera parecido para fortalecerlo, para ayudarlo, para llevarlo en sus manos. No digo que no lo pudiera hacer, claro que lo podía hacer. Sí. Bien, otro versículo espurio nos aparece en Mateo 18, 11, hermanos, en el 11 específicamente. Mateo 18, en el 11. Les repito, si tienen dudas de estos textos, sí, usted diga, no, yo no creo, vayan y busquen. Sí. Esto no es para debatir, hermanos, es para tener más, pero ustedes tienen la responsabilidad de estudiar, escudriñar, hermanos, e investigar, hermanos. Tienen toda la... Sí, porque ahorita busqué el de Juan, ¿es cierto? Tienen toda, sí, por eso se les pasa, como está diciendo el hermano, hay que hacer las demás versiones de Biblia. No nomás hay que quedarnos con la Reina Valera, hermanos, hay que tener varias versiones de Biblia. La Biblia que está más limpia, hermanos, si la pueden conseguir, creo que arriba hay una librería ya, ¿no, hermano? Yo trabajo ahí. ¿Ah, usted trabaja ahí? Mira. Si nos pueden conseguir la versión de... Ajá. Hay una librería ahí. Yo atiendo en sí viernes y sábado. Hay café también, ¿no? Para irse ahí a estudiar, hermano, un café. Está bueno. Yo no... Sí, fue bueno, agarró un libro y tomó un cursito, ¿no? Sí, yo porque no tengo el número, ni antes tenía el número. Vamos a agregar al grupo y lo... Sí, porque de hecho en la semana llegaron muchos libros, porque hay de todo, ¿no? O sea, hay Biblias y hay Biblias. Como esas cuatro así. Ajá, para estudiar. Pero es cafetería cristiana. Ajá, sí, de hecho ese que también era el café. Ahí donde estaba la bodega de Don Filo. Donde vende el señor de los tamales, que le llaman el jitomate. Donde está la cantante Estrellita, ¿lo ubicas? De la Comer de allá arriba.
sale Ajá. a media ¿Son las cuadra. pizzas? No, eso ya es para el mercado. ¿Dónde? Enfrente de la Comex. Ah, ya los tamales en la esquina. Ajá. ¿O son los puños de No, meña? no, sí de esos tamaleros, pero más En adelante. la que bajo, Ah. Ajá. Ahí a media cuadra hay una cortina grandota, En un pasaje para como un pasaje. Ah, sí. Y hay una Enfrente de la mueblería. donde tiene su consultorio el pastor Miguel Quezoba. Ah, sí, está aquí enfrente, hija. O sea, donde están los tamales, hacia abajo, o sea, hacia abajo. Como si fuera la calle que va para la casa de Juan Rivera. Ajá. Pero Ándale. luego hay una media cuadra, ahí está Ahí está un pasaje hacia un pasaje, ahí en Ah, la bodega de un que hay, tipo. Ahí ven tamales también, ¿no? Los sábados. veterinaria, ¿no? No. Como Cori. Antes había una Antes había una cuadra, hace cuadra. unos 5 Ándale. 4 años. Ajá. Ajá. Bien, ahí hermano, entonces supuestamente la versión más limpia es la la DXT, algo así. No recuerdo, al rato les mando esta es la DXT. Ese supuestamente, hermanos, es la Biblia más limpia de todas las versiones. ¿Tiene una X? Ajá. No quiere decir que no tenga mala expresión, sí, también los tiene, pero es la más limpia. Porque la Reina Valera, hermanos, la Reina Valera es un español que ya no se habla ahorita, y si no tenemos conocimiento de pues podemos por eso caemos en errores, todo eso. No es que sea mala, no, simplemente es un español que ya no se habla. Pero por eso debemos tener varias versiones, irnos haciendo de Biblias, de versiones de Biblia. ¿Para qué? Para comparar, y con el contexto, hermano, nos va a dar la luz cuál es la versión que tiene una mejor, está más limpia, hermanos. Y de acuerdo, el texto nos va a dar cuál es la palabra adecuada ahí. Porque si hay muchas malas traducción, o las palabras ponen palabras equivocadas, como lo estábamos viendo, hermano, cuando le dice Pablo a Timoteo, le dice que sigan la doctrina, porque así alcanzará a salvarse él y a todos los que lo oyen. Entonces muchos usan ahí como que para que la salvación se pierde, pero en ningún momento está hablando ahí de la salvación, sino está hablando de las falsas enseñanzas. Pero entonces, como usan esa palabra, salvación, se la atribuyen. Y esos muchos tienen, por eso muchos dicen que la salvación se pierde. Pero por el contexto, hermanos, nos va a dar la luz de lo que se está refiriendo esa palabra. Por eso las reglas de la hermenéutica es que no podemos hacer una doctrina de una frase o un versículo, sino hay que ver lo que nos dice todo el texto. Y en ocasiones va a haber otro capítulo, o sea, otro texto, porque no va a terminar ahí, sino que va a seguir. Por eso tenemos que cuando nosotros tenemos que tener conocimiento a qué se refiere cada libro, cada carta. Por ejemplo, en Efesios son 6 capítulos o 6 textos. Tenemos que leer todos para ver cuál era la idea del autor. No podemos tomar un versículo y sin haber hecho un estudio de todo el libro, de toda la carta, y ya damos una opinión. No, sino que por eso dice por eso una regla de la Biblia dice que la Biblia es su propio intérprete. O sea que ella misma se va a interpretar lo que realmente Dios quiere decir. Entonces es muy recomendable que nos vayamos haciendo de versiones de Biblia. Entonces, hermanos, nosotros lo que nos ayuda, hermanos, aquí es que ya hemos tomado el estudio de las reglas de la hermenéutica, ya hemos tomado el estudio del buen contexto. Entonces, ahorita nosotros queremos escudriñar las escrituras, nosotros mismos ya tenemos herramientas, hermanos. Entonces, este estudio, hermanos, de lo que les estoy dando aquí de los versículos espurios, hermano, es para tener conocimiento nada más. Para nosotros investigar conforme al contexto, conforme a las reglas, hermanos, y ver realmente, tener ese conocimiento para que de aquí a mañana podamos nosotros tener este conocimiento y podamos hablar en defensa, no en defensa de la doctrina, porque Dios no necesita que lo defiendan, más al contrario, pero que nuestra firmeza en la fe en Cristo esté firme, y no como vuelvo a decir, como los hebreos, hermanos, que se quedaron con la leche, hermanos. Y por eso el autor de Hebreos les dice que ya dejaran los primeros rudimentos. ¿Y cuáles eran los primeros rudimentos, hermanos?
que seguían en la ley, hermanos. Habían aceptado a Cristo, pero se habían quedado con la leche. Todavía seguían con la ley. Entonces por eso el autor de Hebreos les dice, ya, dejen los primeros rudimentos y pasen a comer la doctrina, el evangelio del cristianismo. Porque ellos no tenían idea de lo que era el cristianismo, hermanos, de lo que era la iglesia. O sea, eran judíos que habían aceptado a Cristo, hermanos. A eso lo fue cuando Pedro, hermanos, cuando Pedro expuso, ¿no? Que muchos aceptaron a Cristo. Pero al final de cuentas nomás lo aceptaron, pero seguían practicando lo de la ley, hermanos. O sea, se quedaron, por eso dice, ustedes no son capaces de cómo que se quedaron en la leche. Eran cristianos, sí, pero se habían quedado estancados ahí. Seguían haciendo lo mismo. No tenían idea de lo que era la iglesia, ni los apóstoles vemos. Sino, ¿por qué? Porque Pablo es el que se le da esa revelación, hermanos, de la iglesia. Entonces, eso nos ayuda igual a nosotros a tener conocimiento sobre este estudio, hermanos, y obviamente a presentar buena defensa en contra del evangelio, ¿sí? Que de aquí a mañana, imagínense, si nosotros no teníamos conocimiento de esto, de aquí a mañana vamos a tomar estos versículos, que muchas veces lo hicimos, y nos va a salir una persona que igual ha estudiado, como es el hermano, un judío, y nos va a dejar pensando, hermanos, y nos va a dejar hacer temblar. Pero ¿qué pasa si conocemos? Ah, sí, claro, pero yo no me baso en eso. Como lo vimos en 1 de Juan 5:7, que el versículo 7 fue agregado. Pero nosotros no nos basamos por ese versículo, sino por el contexto, hermanos. Entonces, hasta aquí llegamos, hermanos, el día de hoy. Sí les di ¿cuál es el último que les di? Mateo 18, ¿verdad? Mateo 18:11. Bien, este versículo, el 11 igual fue, hermanos, igual fue, no se encuentran los originales, hermano. En los originales antiguos manuscritos no se encuentra. Entonces también es un versículo espurio. ¿Qué es espurio? Espurio, hermana, es algo que fue agregado que no tiene una validez divina, una inspiración divina. Que su significado o su autenticidad es dudosa. Su autenticidad es dudosa. O sea, no inspirada por Dios. Y esto ya lo vimos, ¿por qué? Porque a través de que la Biblia se fue traduciendo a varios idiomas, copiados, porque la Biblia se hizo por escrito. Entonces, aunque se ponía mucha atención, pero siempre pasaban errores. Y luego cuando se fueron, la Biblia se tradujo a varios idiomas, ahí fue. Y luego a latín, pues ya sí es un... Y por eso es que nosotros no debemos solamente conformarnos con una versión, ¿sí? La mayoría del cristianismo usa la Reina Valera. Y yo me preguntaba, ¿por qué no más esa? Yo tenía esa duda. Y pues decían, no, pues es que esa es la más que está menospreciada. O sea, decían, esa es la que es más correcta. Pero en realidad, no todas las versiones tienen malas traducciones. ¿Sí? Que nos va a ayudar a realmente saber lo que por el contexto, hermanos. Entonces ahí vamos a ver a lo que se está refiriendo el versículo. Sí, creo que son 18 tipos de Biblias que tenemos. ¿Cuántas? Creo 18. Ajá, entonces es bueno que nos vayamos haciendo de versiones, que tengamos varias versiones de Biblia. ¿Para qué? Porque con el contexto vamos a ir consultando las varias versiones y va a haber una que realmente nos va a dar luz cuál es la palabra correcta ahí. Entonces, como lo acabamos de ver en el ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, cuida bien de la doctrina para que los que te oyeren se salven junto contigo. Entonces muchos cristianos hoy en día dicen, ¿ves cómo se pierde la salvación? ¿Por qué? Porque leen un versículo y hacen una doctrina. Entonces eso no es lo correcto. Lo correcto es leer todo el contexto y a qué se está refiriendo. Dice, es muy diferente. Aquí no se está refiriendo a esto, aquí es una mala traducción y el contexto me está diciendo de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Entonces, ¿qué cambio? Y así hay muchos, los versículos que todos dicen que la salvación se pierde, están mal usados. No habla de salvación ahí que se pierde. Entonces, así bastantes doctrinas han salido. Bien, hermanos, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy, hermanos. Se nos
Dios nos permite, estaremos viéndonos aquí el jueves que viene, primero Dios. ¿Es a las 6? A las 6, mi hermano. ¿Y los martes es servicio?